Hola a nuestra audiencia que nos ve a través de las pantallas de TV Fan. Mi nombre es la doctora Rosmely Flores y estaremos con ustedes en su programa En tu Defensa, un espacio dedicado a la disertación en el ámbito jurídico pedagógico, donde le informaremos a nuestros televidentes todo lo relacionado a las leyes de nuestro país e impulsando cada uno de los espacios y tareas de nuestra excelentísima Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sean todos bienvenidos. Podrán interactuar con nosotros por la plataforma de Instagram en Tu Piso Defensa, TV Fan en todas las redes sociales, a través del código QR que pueden apreciar en pantalla, podrán interactuar con nosotros y además tenemos un número de los estudios, 0414-262-4576. El día de hoy tenemos la grata visita de la doctora María García Prüm. Estaremos conversando acerca del tema de la pedofilia. Buenos días a todos, como les mencioné en el previo, tenemos la grata visita de la doctora María García Prüm, amiga de la casa. Estaremos conversando acerca de la pedofilia. Bienvenida, doctora, a los estudios En tu Defensa, a su casa. Muy buenos días, Rosmely, agradecida nuevamente por tu invitación y compartir, y como es uno de los principios y la función de este programa, informar a la gente en estos aspectos de derecho, y en este caso particular que vamos a hablar de pedofilia y pederastía. Además de que un tema interesantísimo y que nosotros tenemos que educar a nuestros televidentes acerca de ese tema. ¿De qué se trata? ¿De dónde proviene el término pedofilia? Mira, pedofilia es una parafilia en donde la persona obtiene placer, en este caso con placer sexual, por supuesto, en niños, niñas y adolescentes. Pero la pedofilia, que todo el mundo entiende como que el pedófilo es el que comete el delito, no, el pedófilo solamente lo que hace es observar y disfrutar, forma parte de su goce en ver a niños, adolescentes en actividades sexuales, pero quien realmente comete el delito, en este caso de abuso sexual o violencia sexual, como lo tenemos en dos legislaciones venezolanas, es el pederasta. Y el pederasta es el que comete el delito, y el pederasta es el que, independientemente, ya sea adolescente o adulto, es el que será imputado y el que será sancionado por supuesto, después de un juicio, como el delincuente, el sancionado y el responsable de la comisión de ese delito, violencia sexual o abuso sexual. Interesante que nosotros desde acá, desde En tu Defensa, conversemos un poco y podamos discernir entre esos dos términos, porque mucha gente o personas que nos ven en este momento a lo mejor tenían el concepto errado de que la pedofilia era directamente el que efectuaba el hecho, no. Y no es así. Qué bueno saberlo, doctor, y por eso nosotros de acá En tu Defensa traemos especialistas a nuestro panel donde podemos aportarle a ustedes conocimientos en relación a un tema en específico, y esto es súper interesante. ¿Y en qué se convierte o qué nos puede definir sobre qué es la sexualidad del adolescente o esos abusos sexuales que... Mira, hablar de la sexualidad en los adolescentes, y cuando esa sexualidad o esa búsqueda de la sexualidad termina en una comisión de un delito, es un tema amplio, complicado, y que hoy día, en mi experiencia con 23 años trabajando con adolescentes, es un tema bien complejo. ¿Por qué? Porque el despertar de un adolescente, primero vamos a estar claros en los términos de hasta dónde ese niño y hasta dónde comienza la adolescencia. Según Lone, su artículo 2, la adolescencia comienza a partir de los 12 años, okay, y termina una vez que a las 12 en punto de terminar de cumplir los 17, cuando ya pasas a la mayoría de edad. Entonces la LOMNA me considera ese rango de edad, más 12 a menos 18. De menos 12 a 0, por supuesto, estamos hablando de niños. ¿Dónde empieza el rango y dónde empieza ese despertar en nuestra población de adolescentes hacia la sexualidad? La ley lo considera que a partir de los 12 años, ya tú, aun cuando la LOMNA en su artículo 50
señala que a partir de los 14 un adolescente puede ir a servicios de salud a buscar información en cuanto a la sexualidad. De hecho, siempre se lo digo a los papás, es importante saber que un adolescente puede ir a un servicio de salud con todo su derecho y solicitar hasta que le den condones. Y perfectamente se los deben de dar, por supuesto con la información previa de lo que significa abrirse a una sexualidad. ¿Dónde viene el tema de la sexualidad en nuestros adolescentes? Es un tema de información, responsabilidad, conciencia y consentimiento. Entonces, todos nuestros jóvenes tienen que entender, y hablando de jóvenes, estoy hablando de los adolescentes, debe haber esa información que debe venir del hogar y de la escuela, de que es el que yo decida iniciarme a la sexualidad. ¿Qué compromiso involucra ese despertar a la sexualidad y cómo debe ser esa información que yo debo tener, que me debe dar la escuela y mi casa cuando yo tomo esa decisión? Pero hay algunos padres, doctora, que tienen ese tabú de abordar esos temas tan importantes, porque la salud sexual debe venir de casa y bueno, hay un refuerzo dentro de las instituciones. Sí. Pero ¿cómo está o cómo pasa esa madre o ese padre a explicarle a su hijo cómo es el tema de la sexualidad? Porque bueno, el temor de los padres es que se va a iniciar sexualmente. Mira, el no informar y no tener una comunicación fluida y sincera con los hijos después en su etapa adolescente en cuanto a la sexualidad, estamos exponiendo a muchos riesgos. Un primer riesgo, que ya sea la mujer o la muchacha o el muchacho que decida por curiosidad, como todos los que hemos pasado por la adolescencia sabemos que siempre va a haber una gran curiosidad, pero si yo la curiosidad tengo una información que yo no puedo tener relaciones o no debo tener relaciones sexuales sin tener una información previa en cuanto a embarazo adolescente, en cuanto a enfermedades de contacto sexual, como todas las que sabemos que ahorita tenemos una grandísima que causa mucho daño, que es el papiloma humano, que es la más silenciosa y la que hace tanto daño. Entonces, si nosotros no informamos a nuestros chamos en cuanto a esa responsabilidad, porque no nos podemos tapar la cara y decir, no, ella nunca va a tener relaciones sexuales o él nunca va a tener acceso a la sexualidad allá después de los 18 años, es mentira. Además que es un tema natural. Es mentira, y más que tenemos mucha, en la época mía, por ejemplo, si era un tabú que a los 15 años alguien tuviera relaciones sexuales, pero hoy día ya estuvo un estudio reciente donde que en Venezuela el inicio de la actividad sexual de nuestras niñas y niños, sobre todo nuestras niñas, aunque se sorprendan, es a los 9 años. Wow. Entonces, ya siendo una niña, ¿ok? Claro, eso hay muchísimos factores que inciden en ello, ¿no? Pero entonces, si yo sé que tengo una adolescente, que yo sé que existe una información de que debo hablarle de sexualidad por los riesgos que pueden pasar de que ella no esté informada, vamos a hablar uno de los riesgos: embarazo adolescente y enfermedades de contacto sexual. Pero también tenemos el otro lado, y muy oscuro, que es el lado del pedófilo o del pederasta. Si yo no le informo que eso existe, yo a ella no la voy a prevenir. Esa es la gran prevención que tenemos que tener desde el hogar. Y el peligro que, como doctora, para los que nos observan en este momento a través de las pantallas de En Tu Defensa, ¿cómo puedo determinar o cómo se puede percibir el factor de que un adolescente sea pedófilo? Mira, ahí volvemos. La familia debe estar siempre en contacto con sus hijos y hablar mucho con sus hijos. Si yo puedo ver cuando, por ejemplo, yo tengo un adolescente o hasta un niño que lo puedo tener hipersexualizado, que es la hipersexualización, la estimulación precoz y excesiva ante temas sexuales. Pero la hipersexualización viene de todos lados. Viene de la escuela, viene de las redes sociales, viene de la televisión, viene de la información que veo con los compañeros en la escuela y de lo que yo veo en la casa. Ya está la misma educación que tenemos en el hogar. A los niños hay que dejar de vivir su infancia
como niños. ¿Cuál es la tendencia hoy día? Que lo vi mucho en tribunales. Las madres que pretenden que sus niñas, siendo niñas, ya se empiecen a vestir, a tomar actitudes de adolescente y hacia de adulta. Claro. El pintarle las uñas es una decisión de cada padre. Pero que yo tengo niños de 5 y 6 años con las uñas pintadas, con cabello pintado, con ya no usar con la ropa que no es la adecuada y la idónea para una niña. Si yo la empiezo a vestir como una mujer, ya yo estoy llevándole un camino de la hipersexualización. ¿Qué pasa? Si yo pongo una niña que es objeto de un pedófilo o de un pederasta, vestida muy sexy, que las he visto en cantidades, hasta bailando reggaetón, ojo, no quiero hacer comentarios ni críticas del reggaetón, pero el reggaetón el baile del reggaetón es un baile totalmente muy sexual. Y veo una niña de 6 años teniendo conductas, bailando reggaetón con una falda corta, y tengo un pedófilo que le está viendo a ese pedófilo. Si ese pedófilo ya ha tenido conducta de pederasta, él va a buscar la manera, porque ese pedófilo puede ser, o ese pederasta, mi vecino, mi tío, el abuelo, el papá o el hermano. Y van a buscar en esa niña como su futura víctima. Entonces es importante que tengamos esa información y esa cercanía. Si yo veo que ya mi niño está muy pendiente y empiezo a verlo, que su conducta es muy cercana a niños, o veo que el tío o veo que el abuelo también se cercano a los niños, ojo, alerta, algo está pasando. ¿Y a quién debo preguntarle? ¿Y a quién debo informar? A la víctima, porque cuando yo tengo víctimas informadas de que no pueden tener acceso a esas personas, esa víctima nunca va a dejar que nadie la toque. Mire, doctora, tocó un punto muy importante y que lo hemos mencionado a lo largo de todos los programas de acá en Tu Defensa. Las redes sociales juegan un papel importante, sí, y nosotros como padres debemos tener supervisión. Lamentablemente, y ojo, no quiero que sienta que estamos atacando al gremio musical con ese género del reggaetón, pero la mayoría de esas músicas que generan un mensaje subliminal de algo en particular, que bueno, obviamente por temas de responsabilidad no podemos hablar acá, pero nosotros como padres asumimos una postura inadecuada en relación a eso. Permitimos que nuestros hijos desde muy pequeños escuchen eso. Creen que normalizando esas canciones, normalizan esa conducta dentro del hogar. Además, si yo permito que mi hija a los 5 o 6 años no tenga una vestimenta adecuada y además de eso escuche este tipo de música y baile de esa forma, ¿qué podemos esperar tal vez nosotros? Entonces, esto es una señal de alarma para todos los que nos ven en este momento, porque nosotros debemos como padres asumir una conducta de responsabilidad. No permito, porque bueno, el ambiente los va a absorber en algún momento, pero mientras podamos proteger esa situación, es importante que nosotros tomemos cartas en el asunto. Sí, eso es correcto. Y yo aplaudo este tipo de programas, y por eso usted siempre será bienvenida acá. Usted es experta en protección niña y adolescente, y además maneja toda esta área. Es importantísimo nosotros educar a los televidentes en relación a y más porque el tema de la pedofilia está latente en cada uno de los hogares, porque no sabemos quiénes son las personas que están a nuestro alrededor. Doctora, nosotros nos vamos a ir a nuestra primera pausa del día. No nos vamos sin antes recordarles nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram, TV Fan en todas las redes sociales, y nuestros números en los estudios 0414-262-4576. Si tienen alguna duda, si ustedes tienen algún tipo de comentario, no deben comunicarse con nosotros, porque para eso está su programa En Tu Defensa, para orientarlos ante cualquier situación que se les presente. No se vayan.
Y estamos acá de regreso a los estudios de En Tu Defensa. Tenemos la grata visita de la doctora María García Prum. Estamos conversando acerca, para los que se conectan en este momento, estamos conversando acerca de la pedofilia. Un tema súper importante y que sirve para la reflexión de todos los que nos ven el día de hoy. Hace unos instantes, antes de irnos al corte, estábamos conversando acerca de cómo podemos identificar esas características de ese adolescente que tiene esa conducta de pedofilia. Sí, bueno, y continuando con la pregunta anterior, podemos ver, por supuesto, el interés de ese adolescente hacia fotos o imágenes de niños o de niñas, que a veces pudiéramos considerar que, no, como son muchachos, pareciera normal. Pero si estamos hablando de un adolescente de 14 años, que a partir de los 14 años, según lo que prevé el OMNA, a partir de 14 y menos de 18, ya responden ante el sistema penal, entonces ese adolescente que casi siempre, lamentablemente, este tipo de delitos, cuando ya estamos en la presencia de delitos por el abuso sexual, es en el grupo familiar. Extrañas oportunidades es que una persona ajena a la casa, muy extraña, son los que cometen el delito. Entonces vemos este adolescente que tiene mucho interés de estar con los niños, los vecinos, los primitos, los sobrinitos, los amiguitos, los vecinos de la casa o sus propios hermanos, y él a veces dejar, como digo yo, niño no cuida niño. Dejar a este adolescente porque los padres van a salir o cualquier situación que tengan que ausentarse del hogar y lo dejan bajo el cuidado de un adolescente. Tuve muchísimos casos donde este adolescente bajo el cuidado de niños cometió el delito de abuso sexual, siendo en muchos casos sus hermanas. Y además de que comienza el tema en esa etapa de la adolescencia, la exploración, la curiosidad, y allí entonces viene ese tema. ¿Cómo podemos identificar a una víctima? Porque bueno, si bien es cierto, los niños son inocentes y los niños se les ve y aprecia la conducta cuando está incómodo y no quiere estar con alguna persona que lo cuidó y le hizo a lo mejor quizás daño, o porque no saben discernir, será bueno, será malo, pero lo está haciendo pero me incomoda. ¿Cómo hacemos para identificar a esos niños que son víctimas de pedofilia o que son algún tipo de víctima en este caso? Claro. ¿Qué pasa? Lo primero que vamos a ver una víctima, y eso tenemos que estar muy alerta a los papás, y a veces, y en la escuela también, porque tuve muchos casos que quienes percibieron y se dieron cuenta de que el niño era abusado eran las maestras. Cuando un niño primero rechaza, no, yo no quiero ir para donde la casa del tío, no mamá, yo no quiero ir a casa del abuelo, y tratas de preguntarle y no te confiesan, porque como es una familia, piensan, y este victimario siempre le va a decir, no digas nada porque si no va a pasar esto o aquello, ¿no? Los amenazan, siempre va a haber una amenaza de esa persona. Entonces, hay algo terrible que ya cuando eso está pasando ya es alerta roja, cuando tenemos la eneuresis. ¿Qué es la eneuresis? Si yo tengo una niña que ya controla esfínteres, 2 años, a partir de 2 años ya se debería haber el control, ya deberíamos haber desaparecido los pañales en principio. Pues tenemos una niña de 5 o 6 años que más nunca usó pañales y de repente empieza a hacerse pipí. Y en la noche vemos que la cama amanece orinada y algo está pasando. O esa niña es víctima de abuso sexual, o esa niña también puede ser víctima de maltrato, pero casi siempre es el abuso sexual. El rechazo, por supuesto, a esas personas, mucho miedo al no querer salir de la casa, y muchas veces viene la autoflagelación, que es la autoagresión. Ya cuando estamos ante esos síntomas, eso ya debes ir ante un especialista. ¿Esas son las alarmas? Alarmas. Entre, por decirte, las más relevantes. Que debo yo tener de alerta cuando yo tengo una víctima. Y la comunicación absoluta con sus hijos, con nuestros hijos, preguntarle y alertarlos y educarlos. Yo siento que, bueno, yo tengo niños y a mis hijos siempre le dije, a mamá no le va a pasar nada. Si a mamá te amenazan diciendo algo en relación a eso, es mentira, mamá es fuerte. ¿Por qué? Porque uno debe automáticamente crearles ahí una conciencia en relación de que eso no se toca, esto no se puede tocar. No tocar, nadie te debe tocar, nadie extraño te puede tocar. Eso tiene que ser permanente, porque es no tocarte en la escuela, porque en la escuela puedo tener
bueno, casos famosos que hemos tenido de docentes que han terminado hasta privados de libertad por el tema de haber cometido abuso sexual contra niños, ¿no? Entonces, no te toques, no dejes que nadie te toque, nadie te puede tocar, solamente mamá, habla con mamá, o sea, eso debe ser el constante a diario con nuestros chavos. El día a día. Doctora, ¿cómo identificamos a un adolescente pederasta? Mira, ¿qué pasa? El adolescente pederasta, primero vamos a tener esa conducta, vamos a ver ya, primero nos va a llamar la atención de una conducta muy llamativa e interés excesivo hacia niños o niñas, interés de, no, tranquilo, déjenmelo aquí que yo los cuido, no, yo me quedo cuidándolos a ellos, mucho cariño, mucho toqueteo, mucha abrazada, o sea, ese contacto que no es que, claro, porque la gente dice, bueno, entonces no se van a querer, no se van a abrazar si son hermanos, sí. Eso no vamos a decir que no va a haber expresiones de afecto y cariño dentro de la familia, pero cuando ya vemos que es mucha insistencia y, por supuesto, cuando sumamos una conducta por parte del adolescente y la conducta por parte de la víctima, insisto, casi siempre va a ser dentro del hogar, entonces yo voy a estar alerta y viendo, bueno, ya va, la niña no quiere, ella compartía antes con su hermano, ya no quiere compartir con el hermano, y dice, ay mami, no me dejes sola con él, no mami, yo me voy contigo, no mami, que se venga la tía, ya estoy viendo, ya va, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay una alerta. Entonces, es ver tantos signos y síntomas en victimario y en víctima para yo poder estar allá alerta. Cuéntanos un poco de qué se trata ese adolescente victimario, porque sabemos que es una víctima, pero ¿y el victimario? Ajá. El victimario, el adolescente victimario casi siempre, como ya te señalé ahorita, primero mucha curiosidad hacia el tema de la sexualidad, mucho interés hacia niños y niñas, mucho interés cuando reviso el celular de la importancia de revisar las redes sociales, ¿qué es lo que veo? Videos de niños, videos sexuales con niños, con niñas. Que un adolescente lo más normal es que yo vea, porque hay esa despertar a la sexualidad, es que yo vea fotos de mujeres, pero no de niñas, por supuesto. Entonces voy al yo revisar las redes sociales, a yo revisar qué página, porque no solamente es el teléfono, ¿qué página buscas tú en internet? ¿A dónde te metes tú en internet? Que entonces ahí empiezo a ver, bueno, lo que está viendo su Es un control, es un control que debemos de tener allí. Sí. El sistema de responsabilidad penal del niño, niña, adolescente con espectro autista y SPRAC, ¿qué significa? Mira, ¿Qué significa ese término? Mira, ya dije hace rato que a partir de 14 menor 18 son los adolescentes que entran en el sistema penal, son los imputables ante el sistema penal. Pero cuando tenemos un adolescente en ese rango de edad que está dentro del espectro autista en un nivel alto, ese adolescente autista que puede tener la capacidad de saber qué es lo bueno y lo malo. Sabemos que nuestros adolescentes que están dentro de esa condición son a veces extremadamente inteligentes y por supuesto saben percibir lo bueno y lo malo. Y saben que tener relaciones sexuales con niños, eso no es correcto. Pero tenemos adolescentes dentro del espectro autista que pueden estar dentro de lo que la OMS establece, lo que se llama discapacidad cognitiva. Okay. Cuando hablamos de discapacidad cognitiva, es ese adolescente que no solamente es espectro autista, ahí entran nuestros chamos que están con síndrome de Down y los chamos que puedan tener alguna condición de discapacidad que los hace estar por debajo del nivel por encima del coeficiente intelectual de 80. Entonces, lo que llamamos limítrofes o puedan estar en otros niveles de coeficiente intelectual, que no saben distinguir lo bueno y lo malo y no tienen parámetros de saber hasta dónde son esos permisos intrínsecos que existen de consenso, de tú quieres tener una relación conmigo, si yo perfectamente te planteo que yo quiero tener una relación contigo y tú me dices que no, yo lo respeto, un adolescente consciente, pero si yo puedo estar dentro de ese espectro o dentro de esa discapacidad cognitiva, yo no voy a saber entender esos parámetros o esos límites. Y yo es capaz que yo insista por mi deseo sexual en que tengamos una relación sexual y tenga una relación sexual donde la víctima no la deseo. Pero ese adolescente que está en esa discapacidad cognitiva no responde ante el sistema penal. ¿Cuál es el tema? Que a veces no sabemos diferenciar, ni lo saben diferenciar
las personas que asumen la denuncia, porque viene la señora que le dice a la niña, mamá, fulanito abusó de mí, la persona va a denunciar, pero cuando yo veo quién es el victimario, es un adolescente que está en una discapacidad cognitiva. Ese adolescente no debe ir al sistema penal, pero ese adolescente debe ser objeto de una medida de protección, porque lo va a seguir haciendo. Okay. Entonces, ¿qué debo tener yo? Tanto el grupo familiar como el propio adolescente, la información y la terapia adecuada para que él entienda dentro de su discapacidad que él no puede tener accesos sexuales y pueden tener los límites de las personas con las que él pretende o quiere tener una relación Doctora, sexual. dentro de este grupo de adolescentes con espectro autista, ellos van a formación, ellos van a algún tipo de institución donde los educan, además de bueno, obviamente van al centro de protección porque cometieron tal vez este delito, pero allí van a recibir formación para evitar eso, más allá de que... Mira, la LOMNA dice que cuando estamos ante inimputables, el inimputable propiamente con razón de edad en el sistema penal es el menor de 12 años, pero también cuando hay una discapacidad cognitiva también forma parte de esta inimputabilidad, o sea, no responde ante el sistema penal. Pero ¿qué dice LOMNA? En uno u otro sentido debe ser sujeto de medidas de protección. ¿Quién dicta las medidas de protección? El Consejo de Protección. ¿Cuál sería la medida de protección idónea? En este caso, una supervisión y una formación y una adecuada terapia y acompañamiento psicológico y terapéutico de este joven que haya estado involucrado en este tipo de hechos. ¿Para qué? Primero, porque para su propia salud y por resguardo a su derecho y para que, por supuesto, no tengamos más víctimas por parte de él. Si no hacemos esta protección, porque de ahí viene el sistema de protección, a este joven, este adolescente, no estamos haciendo nada. Entonces debemos protegerlo y la familia debe entender, tanto la familia de la víctima como el victimario debe entender que él es sujeto de protección, más no sujeto de un sistema penal. Involucran a la familia a los fines de que también forme parte de este resguardo, de esta formación, de esta protección, pero de alguna u otra forma él tuvo que haber visto estas acciones o estas conductas pueden ser copiadas de un adulto. Puede esa persona que fue victimario ser víctima, pero eso me lo va a responder al regreso. Vamos a nuestra segunda pausa del día de hoy. No nos vamos antes sin recordarles nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram, TV Fan, en todas las redes sociales. A través del código QR que ven en pantalla podrán apreciar todo el programa y nuestros números de los estudios 0414-262-4576. Estamos hablando acerca de la pedofilia. Si tienen alguna información que solicitar, alguna duda, pues puede comunicarse con nosotros a través de esos números y aquí nuestra compañera doctora, amiga de la casa, la doctora María García Prun, puede responderle, porque para eso son nuestras redes sociales. Ya regresamos. Y estamos acá de regreso en los estudios de En Tu Defensa. Para los que se conectan en este momento, estamos conversando acerca de la pedofilia con la doctora María García Prun. Antes de irnos al corte, doctora, quedamos o nos estaba dando toda la información en relación a estos adolescentes que tienen espectro autista y su responsabilidad penal en el tema de la pedofilia. Quedamos en que, o nos informaba que ellos iban a estar en resguardo, que tenían una medida de protección, etcétera. Y uno de los factores importantes que conversábamos era que puede ser una conducta asociada a algo que vieron o que a lo mejor pueden ser abusados. Mira, cuando volvemos al tema de las redes sociales.
Por eso el control necesario y urgente por parte de los padres con las redes sociales y sus hijos y los teléfonos. Entonces, muchas veces una conducta aprendida la ven en las redes sociales, las ven en cualquier programa o en cualquier página de internet, y ellos van a buscar, por supuesto, en esa misma búsqueda de qué es ese despertar a la sexualidad, van a ver entonces a copiar imágenes, ¿no? Entonces vamos a conseguirnos a estos adolescentes que están lo que hablé hace rato, la hipersexualización, también esa búsqueda y esa curiosidad. Y si tengo estímulos, ya sea en la casa, porque también se ven muchos casos cuando papá y mamá no tienen el debido cuidado a la hora de estar solos en su cuarto o no le prestan la debida atención que cuando van a tener, por supuesto, es un matrimonio y tienen derecho a tener su sexualidad, validísimo, pero que tengan el cuidado de que no sea bajo la mira de hipersección de los hijos, porque los hijos son curiosos. O quizás duermen en la misma habitación. O duermen en la misma habitación. O por ejemplo, tengo un hermano adolescente, un hermano ya mayor de edad que tiene visita de la novia, el muchacho no se cuida, de que cuando tiene los encuentros sexuales con su novia, que le permiten en el hogar que tenga el encuentro sexual en la casa, este adolescente va a estar pendiente y viendo que va a buscar copiar. Cuando él no tiene la capacidad de discernir, de entender que para él poder tener ese encuentro sexual tiene que ser con alguien de su edad contemporáneo, que tiene sexo consensuado, si no, él va a buscar lo que consiga. ¿Qué va a conseguir? Va a creer que es normal. Es capaz que consigo a la niña más pequeña y con ella voy a buscar mi exploración sexual. Entonces, esa exploración sexual no necesariamente tiene que ser con penetración, porque la LOMNA, y así también lo tiene la ley de violencia, aunque yo me comparto en mi descripción de LOMNA, el abuso sexual sin penetración. Entonces, abuso sexual donde efectivamente no hubo una penetración, ya sea vía anal, oral o vaginal, pero sí toqué órganos genitales, toqué su vulva, o se tocó el órgano masculino, o hubo una suerte de masturbaciones, y ya eso estamos ante un abuso sexual sin penetración. Pero de ese abuso sexual sin penetración que pasemos al con penetración, ahí está. Doctora, tenemos a través de las redes sociales y a través de nuestros números de los estudios 0414-262-4576 una pregunta de una televidente desde el estado Lara. Mis saludos a nuestra gente de Barquisimeto. Doctora, una pregunta para la doctora María Prun. ¿Los padres tienen alguna penalización si algún hijo o alguno de nuestros hijos comete algún delito? Es muy común esta pregunta. Súper común. Mira, la responsabilidad penal es personalísima. ¿Okay? A menos que yo participe como cómplice, coautor, pero es una participación accesoria al hecho punible. Pero que los padres tengan alguna responsabilidad penal por el delito que cometen sus hijos, no. ¿Qué hay hilando muy fino? Que es cuando, por ejemplo, lo que se llama comisión por omisión. Pero eso tiene que ver para delitos muy particulares. Si el padre no tuvo, y eso involucra también a los docentes, cuando yo, que soy el responsable y el cuidador de ese adolescente, y yo no tuve el debido cuidado o me hice la loca ante que podía haber la comisión de un delito, yo puedo ser imputado por comisión, por omisión. Pero el delito que está previsto en LOMNA es bien característico y tiene la descripción del tipo penal, es bien particular. Pero expresamente que porque el hijo cometió un homicidio, el hijo cometió un robo o un abuso sexual, padres respondan, no está previsto en la ley. Pero eso es una pregunta de toda la vida. 23 años la tengo oyendo y la gente reclama que es una reforma que incluyamos. No, porque es un principio del sistema. Es personalísimo. Que la responsabilidad penal es personalísima. Que ante el sistema de protección esos padres deberían ser informados o debería haber alguna formación o alguna medida de protección. Sí, eso puede ser, pero penalmente no existe. Debería de existir, o así es, gracias al sistema de protección niño, niña y adolescente, una formación para padres, Claro, doctora. sí. Y a través de su fundación, que nos va a decir en este momento las redes sociales, usted
dicta estos cursos para instituciones y para padres. Sí, mi fundación en Instagram, Fundación Pro Libertad, ahí estoy a la orden para cualquier capacitación, información, y para eso está la fundación, para capacitar e informar en todo lo que tenga que ver con nuestros adolescentes en el sistema penal, ¿ok? Y por supuesto los padres, porque los padres, ya sean de víctima o victimario, siempre deben estar informados, preparados y capacitados para abordar cuando tengan en su casa una víctima o un victimario que esté dentro de este sistema. Y ahora más. Ahora más. Ahora más, porque el sistema en el cual se envuelven nuestros hijos, niños, niñas y adolescentes está muy relacionado a las redes sociales, claro, y hay más herramientas para que ellos sean mal informados. Así es, así es. Que ellos no, y nosotros, bueno, con la capacidad de poder, porque es que no hay escuela para padres, pero gracias a los cursos que usted dicta a través de su fundación, puede apoyarlos. Sí, no, sí hay escuela para padres, pero a veces no hay la suficiente difusión. Okay. Y aparte, no son muchas las instituciones que dan esa capacitación, porque uno dirá, bueno, ¿cómo escuela para padres? Yo soy madre y a mí nunca fui en escuela, pero hoy día es cada vez más necesaria la formación, escuela para padres, porque no necesariamente es que te va a enseñar a ser papá y mamá, no, es la responsabilidad que está en esa responsabilidad de crianza que establece la ley en esa formación de tus hijos. Y en este tema tan importante en que los padres se van a otro país, hay una migración bien importante y quedan las abuelas, a lo mejor no tienen las herramientas o a lo mejor no tienen la vitalidad que tenían las mamás porque están muy mayores, entonces es importante, las abuelitas que se quedan con esos niños, niñas y adolescentes pueden recibir Claro, también esta formación. Todo el que sea un cuidador, ya ese cuidador, ya sea papá y mamá, o sea ese responsable o representante, porque cuando hablamos de representante, padre y madre, representante y responsable. Ese representante, ahí tenemos el caso de la abuela, los tíos, la tía, la prima, quien se quedó con una custodia o quien se haya quedado con una colocación familiar que le hayan dejado esos hijos de esos familiares, deben estar capacitados. Cuando usted asume la responsabilidad de la crianza, de unos hijos, tiene que saber en qué está asumiendo y qué responsabilidad tiene de asumir ese compromiso tan importante. Doctora, y en el caso particular en que un niño, niña, adolescente es inmerso dentro de algún delito, el Estado tiene la responsabilidad de llamar a sus padres para que acudan a ese proceso de resguardo, de formación, de incorporación de ese niño en ese proceso. Mira, dentro de lo que es el sistema integral, el sistema de protección integral, por supuesto, nunca podemos, teniendo un adolescente, y siempre lo he dicho, un adolescente que esté incurso en un delito, yo debo abordar el grupo familiar, o sea, forma parte del sistema de protección y, por supuesto, el Estado. Recuérdate que el sistema de protección está sobre la base Estado, familia y sociedad. Artículo 4, lo que llamamos la corresponsabilidad que tenemos en LOMNA. Entonces, no podemos decir no, que yo no, que tú sí, no, los tres. Estado, familia y sociedad, estamos comprometidos con la protección de todos nuestros niños, niñas y adolescentes sin discriminación alguna. O sea, víctima, victimario, en la condición que esté. Debemos comprometernos y hay el Estado, por supuesto, de órganos como son las instituciones del Estado, que tenemos el gran trabajo y fabuloso que tiene el IDENA, el trabajo que tienen a nivel municipal, que tienen los consejos municipales de derechos, los consejos de protección. Todos estamos comprometidos. Yo, con mi Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, en mi competencia, que es el municipio de Sucre, estamos obligados a capacitar, formar y apoyar a las familias. Repitando sus redes sociales, ¿dónde la pueden ubicar? Si en este momento una institución, hasta los cuerpos policiales, tengo entendido. Claro que sí, formo muchos cuerpos policiales. Mi red social, la Fundación Pro Libertad, como Instagram, mi red social, doctora DRA García Pru, en Instagram, y hoy día que tengo la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, Lidita Pru. Así estamos en Instagram, las tres redes sociales que me ubican y puedo apoyar. Doctora, ¿algún programa en específico o qué aportes se darían a estos niños que cometen este delito de ser pederasta o pedófilos? O sea, estos adolescentes, porque llama mucho la atención que se ve mucho ahora, siempre se ha visto o siempre se han manejado esos escenarios a nivel familiar o es lo que hemos podido observar a nivel legal, pero ya los niños comenzaron de un tiempo para acá, se ha visualizado mucho estas conductas de pederasta y de pedofilia en adolescentes.
¿qué tipo de planes, qué recomendaciones, qué se puede hacer en ese caso para evitar este tipo de conductas? Mira, yo me quiero tomar la libertad de señalar aquí lo que son recomendaciones. Esto es un trabajo que hice yo para un evento en Maracay, que hablamos de este tema, ¿no? Fue solamente sobre abuso sexual. Entonces, ¿qué recomendaciones? Primero, una educación sexual adecuada. Esa educación sexual es en la casa y en la escuela. Fomentar la comunicación abierta, lo hemos dicho a lo largo del programa, comunicación abierta en la casa. No tener como un tabú el tema sexual. Tenemos que ver supervisión y control de contenido. ¿Qué hablamos de supervisión y control de contenido? Los teléfonos, redes sociales, Instagram, lo que nuestros chamos estén viendo en la casa. Promover la igualdad de género, eso es importante y hoy día aún más, ¿no? Establecer límites y normas claras, eso hay que establecerlo en la casa. Por eso, como lo dije antes, de la misma casa nace tanto la víctima y el victimario. Si yo tengo normas y límites claros, yo voy a evitar que en mi casa, porque qué es doloroso que en mi casa sucedió el delito y que fue mi hijo a mi hija, eso tiene que ser dolorosísimo, que una madre conjugue en su casa un victimario y una víctima de un delito tan terrible como un abuso sexual. Tenemos también identificar las señales de alerta que le hemos hablado a lo largo del programa, que es importantísimo. Promover la denuncia de la víctima, porque a veces he visto, no diga nada que eso es su tío. Usted no va a decir nada. ¿Cómo se siente esa niña que fue víctima del tío cuando su madre, que es la que la tiene que proteger, le dice, no vamos a denunciar nada porque ese es su tío? Recuerda esa complicidad negativa. Que ese tío es el que paga aquí la comida, el tío que paga. No puede pasar, por Dios. Eso no lo podemos permitir. Y por último tenemos programas, por supuesto, para la ejecución de las medidas de protección, como lo señalé hace rato. Si no tenemos programas para la protección de esas víctimas, nos quedamos como huérfanos, nos quedamos como a mitad de camino. Por eso es que a través de los programas que tengo, tanto la Fundación como la Defensoría, vamos a tener esos programas para apoyo a la familia, porque eso es un drama familiar. Eso no es solamente víctima y victimario, es un drama familiar que hay que abordar. Wow, entonces debe haber el programa para ello. Una de las recomendaciones que usted me llama mucho la atención, la complicidad para quedarse calladitos y no denunciar. Ahora bien, ese adolescente que está siendo abusado, que es una víctima, puede dirigirse a alguna institución a denunciar. Importantísimo dejarle claro a los televidentes que nos ven en este momento que no pueden quedarse callados, porque es una recomendación que le estamos dando, es una alerta ante esta situación. Pero esa niña que se siente agobiada porque su mamá ni su tío y sigue el abuso constante en casa, ¿ella puede dirigirse a dónde, doctora? Mira, Tiene las pantallas. Importante, el hombre establece un delito que se llama omisión de denuncia. ¿Quién nos obliga? A todo padre, madre, representante o responsable que tenga conocimiento de algún delito cometido contra un niño o niña adolescente debe denunciar. Entonces, papá y mamá no denunciaron, pero la docente se enteró porque vio los signos, porque también el docente los ve, él debe denunciar. Y si a ti eres un familiar, no fue papá y mamá, pero el familiar y le comentó, mi hermano me abusó, ese familiar tiene la obligación, porque si no, todos son corresponsables, todos son cómplices de no haber denunciado y no haber oído a esa niña o esa adolescente que fue víctima de abuso sexual. Entonces, todos tienen el deber y la obligación de denunciar. Y porque, aparte de todo el contenido penal, ¿cómo se siente esa niña, adolescente, que la vulnerando de una manera tan terrible y que las personas que tienen que protegerla no lo hacen? No lo hacen. Eso es terrible. Eso es terrible. Y a veces ¿en qué termina esa víctima? Haciendo justicia por su propia mano. Esa es la parte más dura. Entonces tenemos una víctima que terminó siendo victimario. Y más allá de eso, todo ese trastorno psicológico, todo lo que va a conllevar a su madurez, a cuando llegue a ser una mujer adulta, lo que puede conllevar. Todo el trastorno es terrible porque va a estar afectada todo lo que va a ser su vida sexual.
ese acceso normal hacia una pareja va a estar truncado y va a estar afectado por esta marca que le quedó desde la infancia. Ese temor, ese temor. Sí. Por eso invitamos a todas las madres que nos están viendo en este momento, a todo ese grupo familiar, que por favor no se callen. A esa niña, ese niño, ese adolescente que nos ve, que estas pantallas son para eso. Las pantallas en tu defensa son para orientarlo. La familia es lo más importante. La comunicación familiar es lo más importante. Si algo extraño está pasando, por favor, notifíquenlo a sus padres. Y además, si eres niño, niña y adolescente, comunícate con mamá, papá, son los que te pueden proteger y son los que te pueden ayudar ante cualquier situación que estés pasando, atípica, porque a lo mejor no sabes discernir, pero nada, por allí en las redes sociales, y me gustó muchísimo, una maestra con unos niños de preescolar, con una canción bien importante diciendo que esto no se toca, esto es importante, si llega alguien debe decirle a mamá. Esa debe ser la premisa en las escuelas, esa debe ser la premisa en los preescolares, en las actividades. Mucho ojo, supervisión absoluta en el tema de las redes sociales, porque juega un papel importante en todo lo que estamos viviendo actualmente a nivel mundial, no digamos nada más en el territorio nacional. Porque la influencia de la música, la influencia en las redes sociales es muy fuerte, y nosotros desde acá, desde En Tu Defensa, traemos especialistas para que usted pueda actuar ante cualquier situación. Doctora, ¿algún mensaje para nuestros televidentes de En Tu Defensa? Bueno, reitero las recomendaciones que acabo de señalar. Es importante tenerlas en casa y tenerlas casi como un día a día, leerlas y comprenderlas y hacerlas efectivas. Si no, no estamos haciendo nada. Y primero, los grandes responsables de la garantía de los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes, en primer lugar está por parte de los padres y la familia. Si padre, papá y mamá no garantizan los derechos a nuestros niños, ¿qué va a quedar para ese niño? Entonces, la importancia es cada vez más asumir ese compromiso de padres y de madres para garantizar cada día más los derechos de nuestros chamos y que sean realmente sujetos plenos de derechos. Fue un honor para mí nuevamente tenerle en los estudios, doctora, porque es grato que usted pueda venir a los estudios de En Tu Defensa y traer todos esos conocimientos tan importantes para todos nuestros televidentes de En Tu Defensa y ustedes que nos acompañaron el día de hoy en este tema tan interesante de pedofilia. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram, TV Fan en todas las redes sociales, a través del código QR que ven en pantalla podrán apreciar todo el programa, y nuestros números de los estudios 0414-262-4576 estarán abiertos para cualquier tipo de consulta, totalmente gratuita. Ya a lo largo del programa tuvieron acceso a las redes sociales de la doctora María García Prun. Síganla. ¿Por qué? Porque a través de la fundación que ella preside podrán acceder a todos esos cursos que podrán ayudarnos, porque no tenemos las herramientas, pero podemos ubicarlas. Y aquí en Programa En Tu Defensa los apoyaremos. Entonces nos vemos en una nueva entrega y muchísimas gracias a ustedes por competir con nosotros. Gracias.